Y yo quiero ahora que usted pueda ver un videíto de introducción al tema que voy a compartirle hoy. Aleluya. El tema que voy a compartir con ustedes lo he titulado No es difícil de hacer. Así que ahí ya lo tiene. Sabe que yo estaba diciendo, caramba, tenemos semejante pantallota y no la estamos usando, así que estamos empezando a darle duro a la multimedia. ¿Cuánto le gustó la intro? Está bueno, ¿no? Entonces, el tema de hoy es No es difícil de hacer. Y vamos a basarnos en el libro de Hechos, en el capítulo 4, de los versículos 8 al 20. Pero antes de leer la palabra, yo quiero compartir un poquito respecto a esto. Sabe que el ser humano siempre aprende por imitación. Y eso lo vemos todos los días, lo vemos con los niños. Todos aprendemos de alguna manera imitando, es decir, hacemos lo que vemos y lo que nos dicen que tenemos que hacer. Usted se fija en los niños, ellos están muy atentos a lo que hacen los adultos y ellos hacen lo mismo. ¿Cierto? Yo veo Darita, mi nieta, es una de las que más nos visita y ella todo el tiempo hace los moneríos que yo le enseño a hacer. Por ejemplo, cuando está tomando agua o refresco, yo tomo y le digo, ¡ah! Y ella de pronto me mira y agarra y toma y ¡ah! También hace. De pronto yo le hago una mueca, una cara y ella también me ve y lo hace. ¿No? Y empieza a hacer por imitación. Y sabe que todos los niños, todos nosotros hemos aprendido por imitación. Lo que vemos, lo hacemos. Tenemos que darnos cuenta que nosotros hemos sido formados a imagen y semejanza de Dios. Y por eso aprendemos a comunicarnos por imitación. Empezamos a comunicarnos con nuestros semejantes hasta que aprendemos a tener nuestro propio lenguaje para poder expresarnos. De esta misma manera, así como lo hizo el chofer de Einstein, él aprendió física de una manera magistral, pero solo lo hizo porque oía y veía lo que hacía su jefe. Entonces, en base a esta enseñanza, yo creo que todos los cristianos debemos enfocarnos en oír y en hacer lo que Cristo nos enseña a través de su palabra. Aquí 3 nomás. Parece que acá se durmieron. O están cansados de tanto saltar. A ver, de nuevo. Los cristianos tenemos que hacer lo que hemos oído y el Señor nos enseña a hacer por medio de su palabra. Ahora sí estamos mejorando. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nos olvidamos de practicar. El Señor nos enseña por medio de la Escritura, nos enseña por medio de palabras, nos enseña por medio de otras personas, por el diario vivir. Pero especialmente en esta época, amados, yo veo que la iglesia de Cristo a nivel mundial se ha estancado, no ha hecho expandir el reino porque se ha acomodado. La palabra del Señor dice que estamos viviendo los últimos tiempos. Ya Él está pronto a volver, pero ese pronto está en el tiempo Kairos, no en el tiempo Cronos. El tiempo Cronos es el que nosotros podemos medir, por eso tenemos relojes que marcan un cronómetro. Es un tiempo medible, pero ese pronto del cual habla la palabra es el tiempo Kairos, es el tiempo de Dios. Dios se toma su tiempo, no está en nuestro tiempo. Y entonces la gente está pensando que Cristo está pronto a venir en el tiempo Cronos y dice, si ya va a venir, ¿para qué voy a hacerlo? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a casar? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer aquello? Y termina con esa misma lógica diciendo, ¿para qué voy a evangelizar si ya Cristo está por venir? Y se ha estancado, y estoy hablando no de esta casa, sino de la iglesia de Cristo en el mundo entero. El índice de crecimiento de evangélicos en el mundo ha disminuido tremendamente. Y eso es porque nos hemos olvidado de hacer lo que el Señor nos enseñó a hacer.
Vamos a la escritura. Hechos capítulo 4, versículos 8 al 20. Voy a leer Reina Valera para que usted pueda acompañarme ahí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ya ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo repito, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a otro hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 19, preste atención a esto. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y el versículo 20 para todos nosotros: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. Hermanos, aquí encontramos que Pedro y Juan no eran personas estudiadas. No habían ido a la universidad, no habían ido al seminario teológico, no habían aprendido cursos semejantes que le hayan preparado en el conocimiento de la palabra. No eran miembros de una congregación, no eran miembros de un Sanedrín. Eran personas, según los fariseos, vulgares. Eran personas que no tenían estudio, pero habían sido el instrumento de Dios para hacer milagros, señales y maravillas, porque estaban dispuestos a ser usados por Dios. Hermano, Pedro y Juan eran pescadores que casi sabían un poco de matemáticas para cobrar lo justo cuando vendían sus peces. No eran más instruidos que el menor instruido de cada uno de nosotros en este lugar. Mi pregunta es: ¿qué cosa has visto y oído que Dios ha hecho en tu vida o en la de alguna persona que tú conoces y no lo has dicho? Porque aquí Pedro y Juan dicen: no podemos callarnos de lo que vimos y oímos. ¿Qué has visto que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu empresa, en el trabajo, en los estudios, en tus familiares, en personas que tú conoces? Por favor, seamos sinceros. ¿Cuántos de ustedes han visto un milagro de sanidad? Gracias. ¿Cuántos han visto milagros económicos? Gracias. ¿Cuántos han visto gente ser salvada de la muerte? Gracias.
Ahora, ¿a quién se lo has dicho? ¿A cuántos les has compartido eso? ¿Por qué no lo has hecho hasta ahora? ¿Sabes qué? La verdad, no es difícil de hacerlo. Si hombres como Pedro y Juan, que no tenían letra, que no tenían conocimiento, que la gente los llamaba vulgares, porque no sabían ni siquiera sabían vestirse bien, hermano. Tenían una chinela roja y otra verde. Ni combinaban. Parecían caja fuerte, solo ellos sabían la combinación. ¿Por qué crees que la gente te va a juzgar por cómo te vistes o por cómo hablas? Con mucho dolor en mi corazón te confieso, he visto gente que se burla de pastores que no hablan bien el castellano. Pero te aseguro que Dios se goza más de aquellos que no hablan bien el castellano y en su mal hablado intentan mostrar la gloria de Dios, que de muchos de nosotros que hablamos lindo y no abrimos nuestros labios. Recuerdo, teníamos un maestro en el colegio, era maestro de literatura. Y él decía, alumnos, me van a presentar la mapa conceptual. Y todos los alumnos se reían, se molestaban y muchos vinieron a mí cuando estábamos a cargo del colegio y decirme, ¿por qué no lo saca ese profesor? ¿Cómo va a ser de lenguaje y literatura? Ni habla bien. Pero ese hombre se esforzó por llegar a sacar un título. Se esforzó por llegar a enseñar lo que él sabía. No tenía buen léxico, no podía manejar bien las palabras, pero todo lo que había dentro de él se vaciaba en sus alumnos. ¿De qué nos sirve tener tanto conocimiento, tanta instrucción si te la vas a llevar a la tumba? ¿De qué te sirve conocer todos los milagros que Dios ha hecho? ¿Acaso Dios te va a tomar un examen de memoria? ¿Acaso Dios te va a decir en su presencia, a ver, contame, ¿cuántos milagros contaste en toda tu vida? ¿A cuántos conociste que yo les hice un milagro? No va a haber eso. Pero sí Dios va a demandar, ¿qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con todos los años que yo te di en la tierra? Porque todos tenemos un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Todos tenemos un lugar donde llegar y vamos a llegar todos a la presencia de Dios. Y de allí se va a definir si pasamos a la gloria o nos vamos al subsuelo. Depende del reporte que vayamos a dar. Tengo mala noticia para darte. No, se equivocó, es buena noticia. No, una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? El que tú vengas y te sientes aquí hasta que el Señor te llame a su presencia no te asegura ir al cielo. Porque si tú estás aquí sentado cada fin de semana, pero no haces nada por cambiar, no haces nada por extender el reino, no haces nada a favor del reino, tu vida no ha sido transformada, por lo tanto no tiene una razón de ser. Así que no te engañes pensando que ser fiel acá, no, pero es que yo ofrendo, es que yo diezmo, es que yo pacto, es que yo doy esto, yo doy acá, yo ayudo para que se haga aquí, yo he hecho obra, yo trabajo en esto, trabajo en aquello. No es por obra para que ninguno se gloríe, es por gracia. Habían muchos fariseos que se habían guardado desde jóvenes, muchos que habían hecho el celibato, no se casaron, guardaron su castidad hasta el final, eran estudiosos de la palabra, pero cuando llegó el momento Jesús dijo, muchos ladrones, rameras, prostitutas irán primero al reino de Dios que todos ustedes. Porque cuando hay una transformación de vida, se ven los resultados. Y quiero decirte de nuevo, no es nada difícil de hacer. Solo tienes que contar lo que viste y oíste. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. Tú dices, apóstol, pero el problema es que usted ni sabe ni la mitad de los pecados que yo he cometido. ¿Quién te ha preguntado tus pecados? Ay, pero es que usted no sabe quién era yo. ¿Y usted no leyó quién era Pablo? Él era Saulo de Tarso, un asesino. Entraba a las sinagogas, lo que hoy equivale a la iglesia, a matar a la gente por decir que Jesús era el Hijo de Dios. Él era un asesino. ¿Usted sabe quién es Rahab?
¿Leyó alguna vez de Rahab? ¿Conoció Rahab? Rahab era una prostituta. Un pecado terrible en la época de ellos. Según su cultura, a todo aquel que era encontrado tenía que ser asesinado, muerto a piedrazos. Eso se llama lapidación. Por lo tanto, era una prostituta. Pero ella decidió cambiar. Ella guardó a los hombres de Dios que fueron para espiar la tierra e hizo un pacto con Dios. ¿Y sabes qué? Para sorpresa de muchos, Rahab aparece en la genealogía de Jesús, el hijo que Dios mandó a esta tierra. De ese linaje de quien nadie podría creerlo, de la persona que tenía un pasado terrible, llena de pecados. De ahí Dios limpió y sacó la genealogía hasta llegar a Jesús. Así que no me vengas a decir, es que mi pecado, es que mi pasado, es que usted no sabe, es que usted no se imagina. Tienes toda la razón. Yo no tengo por qué saberlo ni tengo que imaginarme. Yo solo sé que Dios quiere usar tu vida para hacer cosas maravillosas y que tu pasado y todos los errores que cometiste quedan olvidados y lavados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. No es difícil de hacer. El diablo está interesado en aplastarte por tu pasado. El diablo está interesado en que tú no te sientas bien, en que tú digas, es que no soy nada, no soy nadie. Algunos dicen que yo no terminé ni siquiera el colegio. Apenas sé leer y escribir. Pedro y Juan no sabían leer. Eran hombres sin letras. Eran gente de pesca. Eran gente vulgar. Pero Dios hacía maravillas a través de ellos. ¿Qué te digo? Que Dios hace maravillas a través de aquel que está dispuesto a dejarse usar por el Espíritu Santo de Dios. Oh, dáselo, dáselo, dáselo. La verdad que no es difícil de hacer, hermanos. ¿Por qué en nuestras congregaciones estamos cargados de palabras lindas y hermosas? Porque llegamos y vemos a un hermano, oh hermano, qué lindo, te extrañé tanto, Dios te bendiga, hermano, he estado orando por ti, qué cosa más hermosa, qué lindo verte, hermano. Y cuando estás por la calle, ni el saludo, hermano. Gente que te tiene que reclamar, hey, te saludé, perdón, estaba distraído, buen día. Y no quieres ver. Hermanos, arrancamos enero con un plan. ¿Cuántos se acuerdan el nombre de ese plan? One to one. ¿Qué es? Uno a uno. ¿Cuál era la misión? Primero, ¿qué? Ganar amigos. Amigos que no conocen a Cristo. Gente que no está en una iglesia. Esto fue en enero. Perdón, ¿en qué mes estamos? ¿Ah? En noviembre. ¿Cuántos amigos ganaste desde enero hasta noviembre? ¿Cuántos que no van a una iglesia ya ganaste desde enero hasta noviembre? ¿Ah? 2, 3, 5, 10, 1, 4. ¿Quién da más? ¿Cómo puedes expandir el reino de Dios si te estás encerrando entre cuatro paredes? Yo conozco a casi todos ustedes y sé a qué se dedican. Y ninguno trabaja aquí en la iglesia. Todos tienen su trabajo secular. O sea que tienes la oportunidad de conocer a cientos de personas cada día. ¿A cuántos ya los llamaste a ser amigos tuyos? Porque no va a decir, no, es que amigos solo en la iglesia. No. El primer paso es ganar para que sea tu amigo, tu amiga. Cuando ya es tu amigo y es tu amiga, entonces tú le presentas a tu mejor amigo. No a mí, no me mire a mí. Tú le presentas a Jesucristo, el mejor de todos los amigos. Jesús, el que te salvó. Jesús, el que te da la razón de vivir.
Porque sabes que vos vas a la calle ahorita, a cualquiera que pase por la calle, y tú le dices, quiero presentarte un gran amigo, el mejor amigo del mundo, a Jesús. Esa persona por educación te va a escuchar. Y de repente tú le dices, mire, él le va a solucionar los problemas. Y yo no sé, no conozco de usted, pero seguro que usted tiene problemas, porque todo el mundo tiene problemas. Y seguro que esa persona te va a decir, sí, y va a poner su cara de, pobre de mí. Y usted le va a decir, yo tengo la solución. Y él va a decir, a ver, dame la solución. Y usted le va a decir, cierre su ojo, reciba a Cristo. Y capaz que por educación lo vaya a hacer, pero no lo va a conocer porque no te conoce a ti. Pero cuando tú conoces a una persona, es tu amigo, es tu amiga, él va a saber realmente que te duele lo que a esa persona le duele. Esa persona va a saber que a ti te importa la necesidad que está pasando. Esa persona va a entender de que tú te preocupas por esa persona. Y cuando tú le digas, yo tengo la solución, va a confiar plenamente porque te conoce. Y cuando tú le digas, quiero presentarte a Jesucristo, aquel que me ayudó a mí cuando yo estaba en ese problema, te va a creer. Y va a hacer una oración de conversión genuina. Y te va a acompañar a las reuniones. Y va a querer leer la Biblia porque la Biblia es tu alimento. Pero estamos llegando a final de noviembre. No nos queda más que un mes. Y otra vez te vas a presentar a fin de año delante de Dios con el corito. Con manos vacías vengo a ti. Sin vergüenza. ¿Cuántos años que te presentas con manos vacías delante de Dios? Pedro y Juan no tenían excusa. ¿O la tenían? Sí que la tenían. No eran gente de letras. No tenían recursos. Eran trabajadores comunes y corrientes. Pero iban y testificaban de lo que habían visto y oído. Yo no soy gran cosa, pero vi uno que le dio de comer a 5,000 personas con unos cuantos peces y unos pedazos de pan. Yo no tengo poder alguno, pero yo vi a uno que cuando hablaba los demonios salían corriendo. Yo no tengo autoridad, pero conozco a uno que yo lo vi y escuché que cuando él decía algo las cosas sucedían. Y la gente empezaba a escuchar ese mensaje, no por un testimonio de que ellos lo hayan hecho, sino porque había alguien que estaba dispuesto a decir lo que había visto y lo que había oído. Yo no sé si habrá esa clase de gente esta mañana en este lugar. Gloria a Dios por esos 4. Con esos 4 empezamos. ¿Qué declaración más hermosa que hizo Pedro y Juan? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sabe qué? Muchas personas pueden decir que no tienen tiempo para compartir. Es que mi trabajo no me deja, usted no sabe a lo que yo me dedico. De repente por su naturaleza del trabajo quizá ni se acuerda de compartir con nadie. Pero lo que vemos y oímos no necesita de mucho tiempo. Lo que vemos y oímos solo necesita que te determines a hacerlo y contarle a alguien. Las personas que nos visitan de repente no saben ingeniero en electrónica. Y yo no toda mi vida fui ministro, también trabajaba en una empresa. Yo estaba desarrollando el software académico de la Universidad Empresarial Mateo Culgis, por allá por el año 98. Y estaba desarrollando el software. Yo tenía un horario de trabajo, pero como tenía que entregar el producto, yo entraba a mi oficina a las 6 de la mañana. Yo debía entrar a las 8, pero yo me iba antes, para terminar antes. Yo me iba y entraba a 6 de la mañana y a veces salía a las 8, 9, 10 de la noche. Todo el día estaba en la oficina. Y los que saben de lo que es desarrollo de software saben que uno no se puede distraer, que uno no puede charlar, que no es lo mismo que estar en atención al público.
Yo estaba metido en mi oficina y ahí tenía que estar concentrado. No me gusta ni la música cuando estoy trabajando ahí en la computadora. Estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Yo podía tener excusa de decir, no tengo a quién hablar. Pero los fines de semana, específicamente los sábados y domingos por la tarde, yo me había comprometido y era consejero del Club 700. Con mi esposa íbamos a sentarnos 3 horas a atender el teléfono de gente que llamaba al Club 700 pidiendo oración. Mi esposa estaba sentada en una mesa atendiendo el teléfono, yo estaba en otra atendiendo el teléfono. Y yo le decía, si usted quiere más ayuda, aquí está mi ICQ, porque antes no había WhatsApp, había ICQ. El ICQ era otro tipo de mensajería. Este es mi número de ICQ. Si usted quiere, me puede escribir. Este es mi correo electrónico. Y de pronto la gente empezó a escribirme. Y yo tomaba mi espacio de almuerzo. Iba, me compraba mi comida, la ponía en mi oficina y mientras comía revisaba mi correo y empezaba a responder conforme el Espíritu Santo me decía. Mucha gente alrededor del mundo empezó a comentar de todos los consejos que yo daba. Me contactaron de Estados Unidos, de otra organización que ayudaba en este sentido. Y vinieron desde Estados Unidos para conocerme, hicieron una comisión, pensaron que yo era un viejo. Yo estaba con 22, 23 años. Si ahora no soy viejo, imagínense antes. ¿De qué se ríe? Vaya che. Estos no son canas, son rayitos. Entonces nadie me puede decir es que no tengo tiempo. Porque yo también, desarrollando software, me daba el tiempito. ¿Y sabe cuánto le dedicaba? Media hora. Y en media hora repartía una montonera de correos, respondía a muchas preguntas. Porque no necesitas gran tiempo. Necesitas determinarte a hacerlo. No nos cuesta nada pasar un chiste, ¿no? Por el WhatsApp. Vemos un meme ahí. ¡Ay, esto es mi grupo! ¿No? Y lo disfrutamos. No te cuesta nada mandar un versículo. No es difícil para nada. No te cuesta nada mandar un consejo. Orar y decirle, Señor, muéstrame una necesidad. Y el Espíritu Santo te va a mostrar. Y empecé a escribir en el WhatsApp y mandarla a toda tu línea de contactos. Y escribirle, yo no sé quién está pasando esta necesidad, pero Dios sabe y me mandó a enviarte este mensaje. Dios te bendiga, punto. ¿Cuánto te va a demorar hacer eso? Ni 30 segundos. Y estarás haciendo algo por el reino de Dios. ¿Cuántos saben que los números de cualquier línea, Entel, Tigo, Viva, no tiene más que 7 dígitos? ¿No es cierto? Todos empiezan con 6 o empiezan con 7. ¿No ves? 609, 705, cualquiera. Tenés 7 números para hacer combinaciones. ¿Sabes qué? Te voy a decir qué es lo que yo hacía antes. Yo en el Excel me hacía una lista de números que yo me inventaba. Empezaba con el 7 y cualquier otro número, cualquier otro dígito, lo ponía. Y de ahí agarraba y empezaba a mandar mensajes de texto, porque antes no había WhatsApp, era puro mensaje de texto. Yo no sé a quién le llegaba, hermano. No sé si era hombre, si era mujer, si era niño, si era grande. No sé si era una persona que necesitaba o no lo necesitaba. Pero yo sé que estaba haciendo algo, estaba sembrando la palabra de Dios en alguien a quien no conozco, pero Dios sí conoce. Entonces no es difícil de hacer. ¿Cuántos pueden decir conmigo? No es difícil de hacer. Ahora, si tú dices, apóstol, eso ya es pues viejo, ya en esas épocas ya no hay, nadie lee mensajes de texto ahora. Hacelo con WhatsApp. Hacelo con el TikTok. Hay un cura, hermano, que hace TikTok. ¿De verdad? Hacelo, hacé con el TikTok, hacé con el Instagram, hacé con el Facebook, hacé con todas las redes que puedas. Hacelo. No es difícil de hacer. Y si tú me dices, ¿y no tiene otra formita? Pues te voy a dar
3 maneras y con esto voy terminando, porque ya los veo con cara de asustado ya. Pucha, si es así mejor que ni venga, que vaya nomás a predicar a otro lado, dijo. La pastora es más buena, dijo. El pastor Daniel es más suavito, dijo. Vaya nomás, apóstol, vaya, allá lo necesitan, dijo. ¿Ah? ¿Para qué quería que venga? Pues no, ahí está, aguante. Toma. Le voy a dar 3 formas de poder hacerlo, hermano. Número 1, anote ahí. Yendo. Número 1, yendo. Es decir, tomar la decisión de invertir su tiempo e ir. Recuerda que el mandato de Jesús es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Entonces, la primera forma de expandir el reino, la primera forma de hacerlo es ir, es yendo. Aquí hay que invertir tiempo. ¿Por qué? Porque hay que compartir en conversaciones. Invitar a alguien a almorzar, invitar a tomar un tecito, un refresco, y mientras se sientan, compartirle lo que Dios te ha dicho. Compartirle. No hay nada difícil, porque solo tienes que decir lo que has visto y oído. No hay nada del otro mundo. El tiempo es lo más valioso que una persona tiene. Y por eso el ir es saber invertir en el reino. Número 2. Orando. Eso me gusta, facilingo. Orando, yo voy a orar. No, hermano, no es fácil. Mucha gente piensa que lo más fácil es orar. No, pero cuando hablamos de orar, estamos hablando de invertir el tiempo en orar fervientemente. No es en una oración sencilla decir, Señor, envía obreros a tu mies. Amén. No se trata de eso. Hechos los bíblicos, ¿no? Hechos los bíblicos. Ay, Señor, la mies está lista, pero faltan obreros. Envía obreros. Y Dios te está diciendo, sonso, a vos te quiero mandar. Y nosotros estamos diciendo, ay, envía. Entonces, cuando estamos hablando de oración, tiene que ser una oración ferviente. Tendremos que sentir esos dolores de parto. Tenemos que sentir ese dolor del nacimiento de una nueva vida. No es una simple oración de decir, Señor, envía obreros. Es tiempo de llorar. ¿Cuántos han visto la película Cuarto de Guerra? Si no la vio, vaya y búsquela. Usted va a ver cómo esa mujer invertía meses de oración para que una vida sea salvada. Y cuando ya estaba consolidada, volvía a entrar a su cuarto de oración, su cuarto de guerra, y decía, Señor, dame una vida más. Por favor, dame vida para poder salvar una persona más. Entonces, la segunda forma de expandir el reino es orando. Pero no es gracias, Señor, tú me das la comida, yo me la como, amén. No. Tiene que ver con comprometerte a orar. Señor, guarda la vida de todos los que están llevando tu palabra. Señor, guarda a los que no caigan en pecado. Guarda a los que no vengan enfermedades a su vida. Guárdalos para que tengan la economía para avanzar, para extender, para poder llevar. Señor, que sus oídos estén atentos a tu voz. Señor, que sus oídos estén atentos a tu espíritu. Que su corazón sea como el tuyo. No sé cuánto me están entendiendo. Entonces no es solamente una oración de envíalos. Y la tercera forma, para que no me miren feo, porque ya me están mirando feo ya. La tercera forma es dando. Digan primero conmigo, yendo. Segundo, orando. Y lo tercero, dando. Quizás, digo yo, esta es la forma más complicada, hermano. Porque de ir voy. De orar, oro. Pero cuando toca dar, eso no es de Dios. Te reprendo en el nombre de Jesús. Porque nos cuesta, hermano, nos cuesta dar. Quizás es la forma más complicada, ¿sabe por qué? Porque tiene que ver con la muerte. La muerte, sí, la muerte al yo. Porque hay tanta gente que se va a morir de tacaña, hermano. Se va a morir de tacaña. Dicen que aman a Dios,
pero no son capaces de invertir en un pasaje para traer a alguien a recibir la palabra. Dicen que aman a Dios, pero no son capaces de invertir en un almuerzo, en un panchito, en un asadito, que por cierto, tan rico, para poder ganar a una persona. ¿Sabe que yo hace mucho tiempo que no me gusta dar monedas a los que vienen a pedir? Cuando alguien viene y me dice, ¿me da para mi comidita? Le digo, vení, sentate, yo te voy a pagar el almuerzo. Yo prefiero darle de comer. Porque estás mostrando el amor de Cristo ahí. Ah, pero usted no sabe, ese se va a volver a los vicios. Allá él. Pero mientras está ahí, tengo una razón, por lo menos porque le estoy invitando y mientras está comiendo le estoy hablando. No, es mejor para llevar. No, yo te invito, pero te quedas a comer acá. Y de alguna manera me tiene que pagar. Me va a pagar con su tiempo, escuchando el mensaje que Dios puso en mi corazón para su vida. Entonces el dar no es tan sencillo. No es acá voy a sacar mi quinto. ¿Dónde está el alfolí? Como cuando estaba en el mundo jugando sapo. Yes. Ay, pecho, salió pecho. ¿Ah? Porque no es la forma de dar. ¿Me entiendes? No es la forma de dar. Dar es separar un monto de dinero de nuestros recursos, pero exclusivamente para sembrar en la expansión del reino. Aparte de dar tu ofrenda para el mantenimiento de la iglesia o dar tu diezmo. El dar tiene que ver con que tú tienes esa carga de decir, Señor, yo voy a separar esta parte que no tiene nada que ver con mi diezmo, que no tiene nada que ver con la ofrenda que yo separo para mantener tu casa. Esta parte es exclusiva para expansión del reino, para poder solventar a gente que sí está dispuesto a ir, a gente que sí está dispuesta a orar. Entonces no es muy fácil. Pero yo quiero decirte, no importa la forma en la cual tú elijas, en la cual te sientas más cómodo o más cómoda para poder llevar la palabra de Dios. No importa lo que tú hayas escogido. Lo que sí yo quiero que tú entiendas es que hay tiempos y en estos tiempos es lo que nosotros necesitamos mostrar el amor de Dios. No importa con cuál sistema te sientes más cómodo, lo importante es que puedas hacerlo. ¿Sabe qué? Estamos a las puertas del mayor avivamiento nunca antes visto en la historia de Bolivia. Ah, ¿no lo crees? Yo te digo, te lo vuelvo a repetir, estamos a las puertas del mayor avivamiento que nunca antes se ha visto en la historia de Bolivia. Pero para eso tú tienes que prepararte. ¿Sabes por qué? Porque déjame decirte que antes de que venga el avivamiento, siempre en toda la historia de los avivamientos, lo que precede al avivamiento es una tremenda crisis de dolor, hambre y muerte. Así que no diga, apóstol, usted le peló, dijo que iba a haber avivamiento y que estamos ahí comiéndonos el uno al otro. Porque te aviso que vienen tiempos, pero antes del avivamiento viene crisis. No hemos pasado todo un año en pandemia. Eso no es una crisis. ¿Cuántos han sido afectados en su economía? ¿Cuántos tienen menos de lo que quisieran? 4 nomás, los demás están platudos. Pongan buena ofrenda entonces. Bien, chica. Recién levantan la mano. Pero de verdad, hermano, si usted siente que su economía está menguada, alégrese, gócese y dígale, Señor, tu misericordia no me permite morir de hambre, pero me alegro porque tu palabra dice que pronto viene un avivamiento tremendo a esta tierra. Yo quiero decirte que la crisis mundial aún no ha terminado, hermanos. Todavía viene un azote a la crisis económica. Y te estoy avisando para que no malgastes tus recursos.
¿Tú estás viendo por qué por todos lados hay venta de casas? Remate de casas. Casas que antes te costaban 125,000, 135,000, las están dando en 90, en 80, a plazo. No es que bajó el precio. Es que la gente sabe de la crisis y lo que están queriendo es salir. ¿No te has puesto a analizar la cantidad de gente que se está yendo del país? De seguro que tú tienes familiares que ya no están acá. Muchos pelan, como no quieren aprender otro lenguaje, se van a Chile, porque Argentina está peor. España ya ni van, más caro el pasaje que lo que ganan, ¿no? Pero la mayoría se está yendo a otros países donde aparentemente la situación no está tan conflictiva. Entonces nosotros tenemos que ver que en estos tiempos de crisis es donde mucha gente se aleja de las iglesias. Otros comienzan a hablar mal, no para Dios, sino para la iglesia. Muchos empiezan a hablar mal de los pastores. Empiezan a hablar burrera. Dice, esos son los sacaplata. Miércoles que yo fui burro. Yo estuve metido ahí donde me sacaban la plata. Porque en los tiempos de crisis es donde se ve las intenciones del corazón. Ahí es donde se conoce a los verdaderos cristianos, aquellos que de verdad aman a Dios y aquellos que aparentaban el amor a Dios. Sacan a relucir todo lo que está en su corazón, todo lo que está escondido. ¿Sabes cuál es lo más doloroso? Que ellos no están dispuestos a ir para predicar la palabra. No están dispuestos a orar para que otros vayan. Y mucho menos están dispuestos a dar para que el reino avance. Pero sí son ligeros para hablar. Y lo más doloroso es que mucha gente de esa está metida dentro de las congregaciones. Aquí no, plata, aquí no. Aquí le vamos a enseñamos castigo. Pero hay mucha gente que hace eso, ¿no? Por los siglos han pasado todo tipo de personas que también vivieron crisis, que después vieron avivamiento. Muchos quedaron en la historia, pero ¿sabes qué? La iglesia permanece. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, la iglesia siempre va a permanecer, porque es la novia de Cristo y su palabra debe ser predicada. No importa la crisis que venga, no importa la situación conflictiva que venga, la iglesia va a permanecer con o sin nosotros. Así que nos conviene ser parte de la novia de Cristo a estar lejos. Así es. Recuerden lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículos 18 y 19. Con esto termino. Por favor, vayan conmigo. Mateo capítulo 5, versículos 18 y 19. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amados, es tiempo de expandir el reino de nuestro Señor Jesucristo, y hoy aprendimos y podemos decir, no es difícil de hacer. ¿Ven? Muy tímido ese amén. ¿Cuántos salen ahora desafiados a decir, yo voy a decir lo que he visto y oído?